decirte, mi buen Señor, que en los días tristes de más dolor, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti, en el amor que me prometiste, la vida eterna yo sé que existe. confío en ti, 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 Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Aunque este cuerpo que tengo ahora no tenga aliento de todas formas, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Mi enfermedades y los temores y en medio de todos mis dolores, confío en ti, 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 Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Aunque otros duden de tus poderes y menosprecien lo grande que eres, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti, porque yo sé que todo lo puedes. Aquí estaré cuando todos volvieren. confío en ti, 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 Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti. Los que puedan estar de pie para dirigirnos a Dios en oración. Vamos a orar. Bendito, bondadoso Padre Celestial, Rey de Reyes, Señores, Señores, Creador de todo lo que vemos, Padre, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En esta mañana, Padre, estamos muy agradecidos porque nos permites haber llegado, por la gran bendición, Padre, que nos permites de esta vida, de poder continuar con ella, Padre. Damos gracias por esa gran bendición y en esta mañana, Padre, estamos en este lugar para poder alabar y glorificar tu santo nombre, como tú te lo mereces, Padre, rogando que nos dé la bendición a cada uno de nosotros, Padre, que habremos de aprender más de tu palabra. Bendice, Padre, el hermano que trae tu mensaje, que lo has de usar, Padre. Ayúdalo a él, que sea preparado, la bendición a él y a su familia. Y a nosotros, Padre, ayúdanos a quitar todo pensamiento que nos aleje, Padre, de tu palabra, o que nos impida, Padre, darte una adoración como es debida. Rogando que nos guíes en esta mañana y haciendo, Padre, que los niños también tengan unas buenas clases por sus maestros. Y ayúdalos a él, bendice a sus maestros, Padre, bendice a los niños que han de crecer en conocimiento tuyo, para que en algún momento, Padre, puedan estar administrando, ya sea en cualquier lugar, Padre, que vayan a estar reunidos. Rogando, Padre, tu bendición en esta mañana, y todo esto lo pedimos y imploramos en el nombre santo y eterno de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.
noticia es que hace frío, hermanos. Y la buena es que no vamos a amanecer tan rápido. Hay hermanos, hay algunos hermanos que cuando preparan sus clases lo hacen en ocasiones para todo el año. A mí se me ha hecho muy interesante cómo preparan tanto las clases como las predicaciones para absolutamente todo el año. En lo personal, hermanos, me cuesta mucho trabajo ver que hay luego necesidades en la iglesia y yo seguir con una temática. Porque finalmente, bueno, si ustedes están enfermos y les están dando nada más vitaminas y no les dan algún tratamiento para cierta enfermedad específica, entonces pues no creo que se vaya a lograr. Entonces, bueno, por las mismas necesidades de la iglesia, hermanos, quisiera pausar el curso que tenemos de las pisadas del maestro. Lo voy a hacer, hermanos, y me voy a enfocar a otra temática, hermanos. El día de hoy voy a empezar con otra temática que tiene que ver, hermanos, principalmente con los matrimonios, con las familias, porque realmente, hermanos, necesitamos estos temas. Miren, si nosotros no habláramos, hermanos, de lo que son las familias, mantendríamos en ignorancia prácticamente, hermanos, al pueblo de Dios. Los matrimonios se perderían. Muchos matrimonios, hermanos, de verdad necesitan el conocimiento de la palabra de Dios para poder saber por dónde tenemos que ir. Entonces, el matrimonio, hermanos, es una institución divina y es algo que tenemos que aprender a la luz de la palabra de Dios cómo se tiene que llevar. Decía un hermano, del matrimonio no salimos vivos. Y bueno, así debería ser, hermanos. Del matrimonio lo único que debería de deshacerlo es la muerte, ¿vale? Entonces necesitamos enfocarnos a esos temas. El día de hoy, hermanos, voy a iniciar y voy a estar mencionando varios temas. Y uno de este tema, hermanos, tiene que ver, o esta primera serie tiene que ver con lo que es el amor. Se oye bien romántico, hermanos, cuando hablamos del amor, pero déjenme hablarle del verdadero amor. ¿Ha escuchado usted esa frase que dice que el amor acaba? ¿Sí? ¿No se acordó de José José? El amor acaba. Y bueno, hermanos, es un tanto preocupante cuando la gente piensa de esa manera, la sociedad. Porque los matrimonios, hermanos, en la sociedad se van a ver influidos por ese pensamiento. Pero es peor, hermanos, mucho más preocupante, alarmante diría yo, cuando los cristianos empezamos a creer de esa manera. Es que el amor acaba. Hermanos, no es así de que el amor acaba. Cuando hablamos nosotros, hermanos, de que el amor acaba, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿De qué estaremos hablando? Porque, bueno, a la luz de la palabra de Dios encontramos ¿cuántos tipos de amor? Por lo menos 4, hermanos. Y cuando la gente dice el amor acaba, hermanos, se están refiriendo solamente, hermanos, específicamente a un tipo de amor. ¿Saben cuál es? Eros. De ahí viene la palabra erótico. El amor pasional, hermanos. Entonces, es natural que llegue el momento, hermanos, en que lo pasional termine. Sí, hermanos, va a terminar. Esto, si usted no lo sabía, pues le aviso que sí va a terminar, en algún momento va a terminar. El deseo pasional va a terminar. Y más vale que al matrimonio, hermanos, haya habido algo más que lo mantenga unido. No solamente esto. Mucha gente, hermanos, cuando se refiere a que el amor acaba, se refiere a esto. Es que ya no siento mariposas en el estómago cuando veo al esposo o a la esposa. Pues no, hermanos. Y no quiere decir que ya no hay amor. Hermanos, cuando el amor acaba, entonces es necesario que aprendamos a amar con el amor de Dios. ¿Vale? Ese es el amor que nos va a mantener vivos. Y es el amor, hermanos, que nos va a mantener en el camino a la salvación. Nos va a mantener esa forma de amor, hermanos, esa práctica, nos va a mantener en el agrado de nuestro Padre Celestial. Y Dios va a bendecir nuestro matrimonio. Hermanos, déjenme decirle que mucha gente no comprende más que este solo amor. Nada más. En el amor marital. Pero el amor que Dios espera que nosotros tengamos, hermanos, el amor por el cual nuestro Dios espera que vivamos, es el amor, hermanos, que es el amor agape,
¿Qué es el agape, hermanos? ¿Qué es el amor agape? ¿Qué es el amor de Dios, hermanos? ¿Cómo es? ¿Cómo lo podríamos definir? Agape. Incondicional. Sacrificio. ¿Eh? ¿Qué más? Sin medida. Ok. Hermanos, noten ustedes cómo es de que las iglesias están formadas por familias. Las familias, el núcleo, hermanos, son los matrimonios. Y los matrimonios, hermanos, se van a mantener en pie si hay un hombre y una mujer que estén, hermanos, esforzándose por hacer lo que es correcto, de verdad. Y el mundo, hermanos, piensa que no hay matrimonios que duren cumpliendo la voluntad de Dios. Pero el mundo, hermanos, tiene que voltearnos a ver a nosotros para mirar lo que es, hermanos, el cristianismo, porque la forma de vida cristiana es lo que hace, hermanos, que nosotros mantengamos la esperanza del mundo. Ellos necesitan voltearnos a ver. Así que si alguien voltea a ver su matrimonio, entonces, bueno, se va a decepcionar o se va a fortalecer. Entonces, miren, nosotros no podemos ser buenos padres, buenos esposos, buenos esposos. No podemos también ser, hermanos, buenos trabajadores o buenos patrones. No podemos ser buenos hermanos o buenos hijos mientras seamos malos hijos de Dios. Es más, si usted es un mal cristiano, todo lo demás no puede ser correcto, hermanos. Entonces, se requiere que todos los que vamos a ser buenos cristianos, en consecuencia también, hermanos, seamos buenos hermanos, buenos hijos, seamos también buenos esposos, buenos padres, porque de lo contrario, hermanos, no podemos agradar a nuestro Padre Celestial. Si usted o si yo soy un mal padre, hermanos, entonces soy un mal cristiano. Así de simple. Si yo soy un buen esposo, soy un buen cristiano. Es posible que sea un buen cristiano. Y es por ello, hermanos, que tenemos que mantenernos en esa perspectiva. Es más, hermanos, si a mí me interesa entrar al cielo, ¿Dios exige que yo sea un buen padre? Sí. Si yo quiero entrar al cielo, digo, entrar al cielo, hermanos, no es obligatorio, no se olvide de eso, no es obligatorio, pero si yo quiero entrar al cielo, hermanos, entonces yo necesito ser un buen esposo. ¿Puedo yo tratar mal a mi esposa, o mi esposa tratarme mal a mí, o ser indiferentes y a la vez tener la esperanza del cielo, hermanos? Y la respuesta es no. Si nosotros, el gran incentivo que Dios tiene para nosotros es el cielo, si usted quiere el cielo, tenemos que trabajar entonces en las relaciones terrenales, y esto es con nuestro prójimo. Hermanos, vaya por favor a la primera carta a los Corintios. Vamos a estar meditando, hermanos, por algunos domingos en lo que es cuando el amor acaba. Bueno, cuando el amor acaba, hermanos, entonces necesito empezar a amar, si es que no lo he hecho. Necesito amar con el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Bueno, para el contexto, hermanos, dice en el versículo 1, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ¿ya está ahí? 13, en el capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara, note ustedes, fíjense, los montes de un lugar a otro, obviamente, pero no tengo amor, dice, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora sí, hermanos, entra esta parte a la que en ocasiones cuando la leemos suspiramos porque se oye bien romántico, bien bonito que se oye. Yo espero que una vez que lo estudiemos no se le quite lo bonito y de verdad sepamos a qué se está refiriendo. El amor es sufrido, el amor no, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño.
Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Antes no había espejos como los de ahora. Eran metales muy pulidos nada más. Por eso dice oscuramente, borrosamente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Okay. Este pasaje, hermanos, es bien conocido. En ocasiones la gente lo cita y no sabe de qué estaba hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando de los dones espirituales. Y está hablando del capítulo 12, 13, 14, está hablando de los dones espirituales. Y él menciona, hermanos, cómo es de que algunos hermanos trataban mal a otros solamente porque tenían un don diferente. ¿Sí? Ellos se creían más todavía. Y es por eso que cuando termina el capítulo 12, dice él, yo les muestro un camino, una forma de vida más excelente. Y él menciona esto, lo que es el amor. Ahora, hermanos, me voy a centrar específicamente del versículo 4 al versículo 8, la parte A. ¿Sí? El amor es sufrido, es benigno. Hermanos, cuando escuchamos esa parte, en ocasiones la gente entiende una cosa y el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, estaba diciendo otra. Hoy vamos a meditar, hermanos, por lo menos en las dos primeras, cuando dice el amor, ¿cómo es? Entonces, cuando el amor, hermanos, es sufrido. Ok. Si usted quiere ponerle un título alterno, hermanos, es el 1 Corintios 13 y mi matrimonio. Así también le he titulado. 1 Corintios 13 y mi matrimonio. Porque a eso nos vamos a enfocar. Hermanos, ¿a qué nos referimos o qué entendemos cuando dice la palabra de Dios que el amor es sufrido? Quiere decir que el esposo le tiene que estar pegando y usted tiene que estar aguantando porque es sufrida. ¿Qué será? Yo pienso allí, hermano, que aplicaría mucho la palabra abnegado, el que renuncia a sus derechos por amor, ¿sí? Pero realmente, y renuncia voluntariamente, no se lo están imponiendo. Cuando es obligado es esclavitud, hermano. Sí. La abnegación es algo voluntario. ¿Qué dijo, hermana María? Yo dije que se ejerce. Se ejerce. ¿Ejercer qué, hermana? El amor. Ejercer el amor. Cuando dice sufres en realidad no dice que toda la vida estés con pena, sino que ejerzas esto que estás haciendo para... ¿Qué más deberíamos comprender cuando dice el amor es sufrido? Hermana, ¿sí? Un ejemplo quizás clarifique mucho esto para todos los padres. Cuando en la mesa hay poca comida y el niño dice quiero más, y el papá o la mamá le ponen su plato, ten hijo, come, y el papá se siente feliz porque el hijo comió. Abnegación. Yo creo que es un ejemplo que clarifica. Sí, hermano. Me gustan las definiciones. Ok. Les menciono a qué se refiere eso, hermanos. Esta palabra, hermanos, es esta. ¿Se acuerdan de esa palabra, hermanos? La versión de las Américas dice, el amor es paciente. El amor es paciente, no impaciente, paciente. Ahora, estamos hablando, hermanos, de paciencia. Paciencia. Díganme ustedes, ¿qué matrimonio ha logrado ser un matrimonio fuerte? Cuando falta la paciencia. ¿O no? ¿O no es necesaria la paciencia en el matrimonio? Sí, hermanos. Sí, y es un ingrediente clave para que exista un matrimonio fuerte, un matrimonio maduro. Hermanos, cuando la paciencia se acaba, se acabó prácticamente todo. ¿Sí? Y esta parte, hermanos, es algo que nosotros no deberíamos de pasar, hermanos, por alto. De hecho, la palabra macrotumía, hermanos, se refiere, hermanos, a mantener la calma
y debería a lo mejor ser redundante entenderlo así. Se necesita la calma cuando todo está bien. Se necesita la paciencia cuando todo marcha bien. No, hermanos, no es así. Se necesita la paciencia cuando las situaciones que estamos viviendo no son las que yo quiero, no son las que yo espero, no son las que a mí me gustan, no son las que yo me siento cómodo. Y es por eso que es allí cuando se necesita paciencia. La paciencia. Necesito ser paciente. Pero no paciente, hermanos, y mantener un gesto molesto. No, hermanos, no es así. No es ser paciente. No confunda usted la paciencia con no hacer nada ante la situación que le está incomodando, pero mantener todavía un gesto enojado. Decía alguien por ahí, como de sargento mal pagado. No es así, hermanos. No se necesita, no es paciencia. De verdad, no es paciencia. Cuando usted simplemente, o yo me callo, hermano, ante situaciones que no me gustan, y nada más me callo, no es paciencia si tengo todavía el gesto enojado. No, paciencia es mantener todavía el gesto apropiado. A eso se refiere. Miren, para que nos demos una idea, hermanos, de cómo se utiliza lo que es la paciencia, vayamos por favor a Mateo 18. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, hermanos, en el contexto escritural, así se utiliza la paciencia. En el capítulo 18, en el versículo 26, desde el 21, hermanos, hasta el final del capítulo, está hablando de la parábola que conocemos como lo que son los dos deudores. Los dos deudores. Entonces, en el 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esta es la palabra, hermanos. Sufrido es la misma palabra que está utilizando acá. Entonces, lo que está diciendo el siervo, hermanos, le debía, es un deudor, le debía a un amo. Y le dice: Señor, ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Hermanos, si usted observa lo que le debía este individuo a su amo, era una cantidad impagable. Impagable, no se podía pagar. Pero más adelante, en el versículo 29, ese mismo siervo, hermanos, le dice a otro que le pague, y dice entonces su consiervo, es decir, el mismo siervo a la misma altura que él, un siervo igual que él, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Bueno, este siervo, él no quiso ayudar a su consiervo, no le quiso tener paciencia, y lo que hizo es obligarle a que le pagara. Ok, más adelante, hermanos, bueno, al menos en esto vemos cómo se utiliza lo que es la palabra paciencia. Entonces, este individuo, hermanos, estaba también pidiendo lo mismo que en su momento él también pidió. Él pidió paciencia, ahora le pedían paciencia. Es interesante que él pidió paciencia para algo que era prácticamente impagable, pero cuando a él le pidieron paciencia, hermanos, él no quiso. Le debían unos cuantos pesos, hermanos. Con trabajo y esfuerzo se podía pagar en un tiempo cercano, pero él no quiso. Pero a él, hermanos, él que tenía que pagar una cantidad inimaginable, no, él sí pedía paciencia. Ok, entonces de esa manera se utiliza la palabra paciencia, hermanos. Esa es la palabra que Dios espera que nosotros ejerzamos para con nuestros demás hermanos. Hermanos, les he mencionado, no se necesita paciencia cuando las cosas están bien. No se necesita paciencia para ese momento, porque todo marcha bien. La paciencia, hermanos, entra en función cuando algo empieza a no funcionar correctamente. Es allí cuando se necesita la paciencia. Ahora, no quisiera yo, hermanos, que confundiéramos también la paciencia con simplemente, bueno, mi cónyuge necesita tenerme paciencia, pero yo que estoy recibiendo la paciencia, no muestro ningún cambio, no muestro ningún trabajo en estar cambiando lo que estoy haciendo. Les voy a poner un ejemplo, aplicado ya a lo que es el hogar. No sé por qué escucho de que en algunas casas de repente los varones se quitan la ropa y la avientan por todos lados.
menos en el cesto de basura. Digo, en el cesto de la ropa sucia. Estaría bien que la metan al cesto de basura, hermanos, ¿eh? A ver cuánta ropa les queda en un mes, al cesto de la ropa sucia. ¿Por qué no? Ahora, ¿cómo aplicaríamos la paciencia allí? ¿Cómo actúa la paciencia en ese caso específico? ¿Cómo? Me hace notar primero, hermano, fulano de tal, ¿podrías, por favor, hacerme la bondad de poner su ropa en su lugar? Con diplomacia. ¿Eh? Con diplomacia. Así es, hermano. Es muy importante el diálogo entre pareja. ¿Sí? Si no hay diálogo mutuo, A ver, hermano. ¿verdad? Usted aventó la ropa y no cayó adentro. Ahí la dejó. Y si la hermana Zuli no le dijo, vete, nomás la agarró y a la basura. ¿No usó el diálogo la hermana? No, pero es fundamental el diálogo en el matrimonio, hermano. Es fundamental. Para todo, para todo. De hecho, el diálogo, hermanos, es el conducto por donde todo lo demás Viene va a pasar. Y la paciencia tiene que pasar por el diálogo. por el diálogo, porque si no tiene paciencia, hermanos, simple y sencillamente el hecho de que usted se enoje con su cónyuge y no le hable, eso no es paciencia, hermanos. No, no es paciencia. Ya empezamos a mal entender las cosas. Paciencia, hermanos. Mire, por parte de algún indisciplinado, no metió la ropa, hermanos. Ok. Fulano, mete la ropa. Necesitas meterla. Sí, porque ¿quién la va a levantar? Hazlo tú. Eso es paciencia. Pero no aplica la paciencia, hermanos, cuando la otra persona simplemente hace caso omiso. Hey, mete la ropa. Entonces, debemos de ser entendidos, hermanos. No es de que paciencia es cuando el individuo va a seguir haciendo y haciendo. Dios mismo, hermanos, busca la manera de que nosotros, sí nos tiene paciencia, no nos paga conforme a nuestras obras. Y aun cuando nosotros no estemos siempre acertando a hacer lo correcto, entonces necesitamos comprender de que Dios va a ir apretando cada vez un poquito más. Necesitas hacer esto. Miren, déjenme le menciono cómo es de que la paciencia, hermanos, es obviamente no desesperarse, esforzarse por mantener la calma, mantenga la calma, y necesitamos seguir trabajando, hablando. Un pasaje más, ahorita vamos a regresar a Mateo, en el 5:14 de la primera carta a los tesalonicenses. Alguien dijo por ahí que podemos dormir en la misma cama sin tener los mismos sueños. Así es. Entonces debemos... Adelante, adelante. Primera de Tesalonicenses 5:14. Sí. También os rogamos, hermanos, que aborrecéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Seáis pacientes. Y tenemos que ser pacientes, hermanos, con todos. Con todos. Y dentro de ese todos entra el esposo. Y dentro de ese todos entra la esposa. Sí, también allí entramos. Todos entramos allí. Entonces, si Dios nos demanda, hermanos, que seamos pacientes con nuestro prójimo, que seamos pacientes cuando nuestros hermanos no están haciendo lo que es correcto, tenemos que ser pacientes. Miren, hermanos, un ejemplo que se me hace muy, muy práctico es como cuando hay los hermanos que son docentes o han sido docentes, que cuando hay un jovencito, un muchachito que pues las matemáticas no le quedan claras, o cuando alguna cosa que usted ha explicado o han explicado los maestros no le queda clara. ¿Cómo sería un buen maestro? ¿Cómo sería? Ya te dije, ¿cómo sería? No, hermanos, no, ya perdió todo ahí, hermanos. Tienes que darle un trato a la altura de su necesidad. Puede ser, ven, siéntate aquí, mira, te traje una torta, aquí vamos a comernosla entre tú y yo. Mientras los demás están en otra cosa, yo te atiendo a ti. Porque el maestro primero tiene que saber cómo aprenden los niños. ¿Y cómo aprende ese específicamente? Exactamente, cada uno sus necesidades. Cada uno tiene una forma de aprender diferente, hermanos. Cada uno. Somos diferentes. Entonces,
No, hermanos, en el momento en que perdemos la calma, ya no vamos a poder explicar, porque el propósito es hacernos entender, transmitir el mensaje para que sea comprendido. Y en el momento en que nosotros perdemos la calma y empezamos ya a levantar un poco más la voz, hermanos, ya estamos perdiendo la paciencia. Y es por ello, hermanos, mejor vamos a dejar este asunto pausado, y vamos a entretenernos en otras cosas. Pero vamos a mantener siempre la paciencia. Hermanos, la paciencia es un elemento fundamental. Nuestros hogares, nuestro matrimonio se va a edificar fuertemente si ponemos ladrillos, muchos ladrillos de paciencia, mucha paciencia, porque es la única manera en que se van a poder mantener los hogares estables. Entonces, si aquí dice, hermanos, que debemos de ser pacientes para con todos, de verdad necesitamos ser pacientes para con todos. Miren, regresemos por favor a Mateo. Me gusta mucho Mateo, hermanos, cómo es de que lo plantea la situación el Señor Jesús. Esta cuestión, hermanos, frecuentemente lo hemos enfocado a lo que es el perdón. Sí, el perdón. Bueno, si yo soy paciente, hermanos, voy a utilizar también frecuentemente lo que es el perdón. Voy a perdonar, necesito perdonar. Si alguien, hermanos, de los jóvenes no quieres perdonar, bueno, no se casa. Y aun cuando no se casara, en la vida necesita aprender lo que es el perdón. Pero un matrimonio fuerte, estable, hermanos, va lleno, va atiborrado, hermanos, de lo que es la conducta de aprender a perdonar. No siempre sabemos perdonar, pero necesitamos aprender. Necesitamos ser pacientes. Miren lo que dice aquí en el capítulo 18 entonces, en el versículo 31, dice: viendo sus consiervos lo que había pasado, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, ¿a qué se debió que se le pagó? ¿A qué se debió que el siervo alcanzó a que se condonara la deuda? ¿Por qué le cancelaron la deuda? Por misericordia. ¿Por qué tuvo misericordia? Porque apeló a la paciencia de Dios. Señor, no te desesperes conmigo, ten paciencia, dame tiempo. Hermanos, porque no todos aprendemos a la primera. Mire, aplicado de usted y Dios, de mí y Dios. ¿Dios me ha tenido paciencia? ¿Creen de verdad que Dios me ha tenido paciencia? ¿A usted le ha tenido paciencia? ¿Cómo sería, hermanos, ese Dios que de repente apenas un fallo de lo que es la voluntad del Señor y nos cayera ahí un rayo fulminado? ¿Quién estuviera aquí? No estaríamos aquí, de verdad. Ahora, nuestros pecados son comparados con esa deuda impagable. Esos somos nosotros. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos que los demás, la pequeña ofensa que me han hecho, me la paguen. Me voy a desquitar. No, hermanos, no. Tenemos que aprender a perdonar. Para aprender a perdonar, hermanos, tenemos que acordarnos de la misericordia de Dios. Y para aprender, hermanos, de la misericordia de Dios, necesitamos recordar también la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Conmigo, hermanos, Dios ha tenido mucha paciencia. De verdad, mucha paciencia. No he aprendido a la primera, hermanos. Y tampoco he aprendido a la segunda. Sinceramente, ni a la quinta. Y quizás ni a la séptima ni a la octava. Y el Señor todavía sigue teniendo paciencia con su servidor. Entonces, no sé usted cuál sea el caso, pero esa es la razón por la cual usted está obligado, escúchelo bien, obligado a tener paciencia para con todos los demás. Y dentro de ese todos los demás está incluido su cónyuge. Por eso deberíamos tener paciencia. Por eso deberíamos tener misericordia.
Y por eso, hermanos, deberíamos de acordarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, hermanos, cuando hablamos de que el amor es sufrido, estamos hablando de que Dios es paciente, hermanos. Recordaba 2 de Pedro 3:9 cuando dice que Dios es paciente para con todos. Porque no quiere que ustedes y yo nos perdamos. De verdad. ¿Cómo es, hermanos, que andamos conscientemente o inconscientemente en malas acciones y aún así Dios espera que cambiemos? Espera que comprendamos y que recapacitemos y que vengamos a hacer lo que es correcto. Si usted no encuentra una razón por la cual debiera ser paciente para con los demás, es porque debería ser paciente porque Dios lo ha sido con usted. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Es más grande, mucho más grande su misericordia que la ira de Dios. Es paciente y misericordioso. No deberíamos de abusar de la paciencia, hermanos. Cuando decimos voy a seguir en mi camino malo, al fin, Dios es paciente. Dice Romanos capítulo 2 y versículo 4, hermanos. Dice, o ignoráis o menospreciáis la misericordia de Dios, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando nosotros, hermanos, no caemos fulminados por lo que hemos hecho incorrectamente, pensado incluso incorrectamente o dicho algo incorrectamente, no es porque realmente lo merezcamos, hermanos, no es por eso. Es porque Dios está teniendo paciencia con nosotros. Entonces, cuando su cónyuge empieza a actuar de una forma que no debería, sea paciente. En ocasiones los problemas se levantan, hermanos, cuando nosotros perdemos o olvidamos la paciencia. Recuerdo a una hermana cuando su esposo luego decía o hacía algo que no debía. La hermana en son de broma decía al otro hermano, hermano, perdónalo porque pues él es el único que tengo. Y es cierto, no hay más y no debe haber más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos queremos un producto terminado, ¿sí? Pero en esto, hermanos, estamos en hágalo usted mismo. ¿Recuerdan cómo es de que en ocasiones la publicidad de la televisión es hágalo usted mismo? Bueno, usted tiene que ser parte para que su esposo, su esposa, sea el producto terminado. Vaya por favor a Efesios, en el capítulo 5. En el 25 y 26, hermanos, algún varón que me apoye, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El 27, hermano. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando dice en el 27 a fin, se refiere, hermanos, que hay un propósito a obtener allí. A fin, el propósito es presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Pero dice a fin, quiere decir que Cristo hizo algo con el propósito de, dice en el 26 también, para santificarla. Cuando dice para, hermanos, también se refiere a un propósito. Bueno, Cristo hizo algo, hermanos. Cristo se entregó a sí mismo para santificarla. En ocasiones, hermanos, queremos, imagínense el pensamiento de Cristo, que quisiera una iglesia santa, una iglesia totalmente limpia, una iglesia que no tuviese manchas, que no tuviese arrugas, que no tuviese cosas que le afearan, pero Él no quisiera hacer nada. ¿Eso hizo Cristo, hermanos? No hizo eso. Yo no sé a quién de nosotros nos gusta la ropa toda arrugada, que nos gusta así toda, la camisa sin planchar, como que se la anduvo peleando ahí a la vaca, al burro, fea toda, y se la pone así. No, vemos la ropa bien planchadita, las rayas acá, no nos gusta que parezca un asterisco, no, bien la rayita. Sí, así nos gusta, hermanas, así nos gusta.
Pero debe haber un trabajo detrás, ¿o no? A todos nos gusta, pero ¿no debería haber un trabajo detrás? ¿No deberíamos hacer un trabajo para que se obtenga eso? Entonces, bueno, ¿qué clase de pensamiento sería el que Cristo tendría, hermanos? Que le gustara la perfección de la iglesia, pero Él mismo no querer hacer algo. La enseñanza que aprendemos del Señor Jesús, hermanos, es que Cristo estuvo dispuesto a hacer algo para obtener ese precioso resultado. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Se ofreció algo. ¿Y ofreció qué? Él mismo se ofreció. Gota por gota para poder santificarnos a usted y a mí, para obtener lo mejor. ¿Cómo podemos aplicar esa enseñanza, hermanos, a nuestro matrimonio? ¿Cómo le gustaría que fuera su esposa? ¿O cómo le gustaría el resultado de su esposa? ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo le gustaría que fuera su esposo? En ocasiones, hermanos, digo, no somos lo que le gusta al cónyuge, pero podemos ser lo mejor, ¿sí? Podemos obtener una mejor versión de nuestro cónyuge. Bueno, si usted quiere que su esposo, su esposa, sea algo mejor de lo que es, ¿qué necesita hacer? Hay un precio que pagar. Hay algo que hacer. Y usted tiene que ser parte de ese precio. Entonces yo, hermanos, recuerdo este pasaje frecuentemente, en el que, bueno, cuando supongamos la esposa ya perdió la paciencia, y si yo quiero que ella sea mejor, ¿cómo lo puedo conjugar, hermanos? El que ella sea mejor con que sea paciente. Si yo quiero que mi esposa sea mejor, hermanos, que sea más paciente o que tengamos un mejor matrimonio, y si ella ya perdió la paciencia, ¿qué tengo que hacer yo? Pues si aquella me está gritando para que sea un mejor matrimonio, pues le voy a gritar también. Pues en el pensamiento de muchos como que eso es. No, pues si me avienta un plato para que sea un mejor matrimonio, yo le aviento la taza. Así se hace el mejor matrimonio, hermanos. Quizás, hermanos, para que ella sea mejor, yo debería de callarme en ese momento. Pero como no nos gusta callarnos, para que ella sea mejor, para que podamos lograr un mejor matrimonio, es, bueno, luego platicamos mejor, lo razonamos después. Es lo que tenemos que hacer. Así se logra un matrimonio. ¿O acaso no dice Pablo en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal? Pero se presenta lo malo, se presenta la prueba, hermanos, y lo que hace uno, ¿qué? ¿Querer vencer lo malo con lo malo? No, hermanos, no va a funcionar así. Los buenos matrimonios sí existen, hermanos. De verdad sí existen. Pero no son fáciles de obtener. No es sencillo. Y no va a llegar un matrimonio bueno de la noche a la mañana. Y un matrimonio fuerte, hermanos, no lo vamos a encontrar por casualidad. No, olvidado por ahí, no se va a encontrar así. Un matrimonio fuerte, estable, se trabaja, hermanos. De verdad se trabaja. Y esa preciosura se le ofrece al Señor. Entonces, no podemos lograr, hermanos, un matrimonio fuerte mientras nosotros no tengamos paciencia. La paciencia, bueno, ya se enojó, mejor luego platicamos. Paciencia, hermanos, tiene que ver con aprender cuándo soltar, cuándo desistir. Hace tiempo escuchaba a alguien que decía, escoge tus batallas. Y se me hace interesante ese pensamiento porque si yo aprendo a escoger mis batallas, quiere decir que no por cualquier cosita voy a abalanzarme. Hermanos, de verdad hay cosas que sinceramente creo es el caso, por las que más se llegan a discutir en los matrimonios, por cosas insignificantes, cosas infantiles. ¿Por qué no trabajar en cosas que sí de verdad son necesarias? Es que siempre se te quema la comida. Es que siempre haces eso. Tampoco es cierto. Nunca es nunca, ni siempre es siempre. Tenemos que aprender a usar también nuestro lenguaje. Entonces,
Hermanos, la paciencia es parte fundamental. Mire, rápidamente, aquí mismo en Corintios 13, no solamente dice que el amor es paciente, hermanos, también dice que es benigno. ¿Qué quiere decir benigno? La palabra benigno es así de simple, hermanos. Es amable. ¿Han visto cómo somos bien amables con todo el mundo, pero con los de casa? En ocasiones no. Hace tiempo alguien decía que perdemos cuando lo mejor de nosotros se lo ofrecemos a los demás, pero a los de casa no. Usamos la vajilla bonita cuando llegan visitantes, pero a los de casa, los desechables, ¿no? Usamos lo mejor siempre para los demás. No estoy diciendo que no usemos para los demás lo mejor. Lo que estoy diciendo que es incorrecto es, si usamos para los demás lo mejor, ¿por qué para los nuestros no? Hermanos, ¿por qué nuestros hijos tienen que ver que somos muy buenos padres cuando hay gente? Cuando están los demás. Porque somos amables, caballeros, atentos, serviciales con todos los demás, excepto con los nuestros. Nos sentamos a la mesa y la hermana no alcanzó silla. ¿Ya no hay sillas? Si alguien por ahí, caballeros, sí hay, lo que no hay sillas. No, hermanos, no. Levántese, denle la silla. ¿Cómo van a aprender sus hijos lo que es la caballerosidad, la atención, la amabilidad? ¿Cómo van a aprender? Se queda ahí sentadote. No, dele la silla, sea atento con ella. ¿Mande? Acepten la silla, hermanos. Un día me fui en el camión y le di el asiento a una señora y no se sentó. Me hizo sentir bien raro. Y dije, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Me regreso o me quedo parado? No, pues me quedé parado, hermano. No sé si fue correcto, pero sí, acepte la silla, hermanos, acepte la silla. Necesitamos ser benignos, hermanos. Necesitamos ser amables. Entonces, ¿cómo sería un matrimonio cuando se aplica? Fíjese nada más, la paciencia y la amabilidad. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería usted si su esposo fuera más paciente y más amable? ¿Y cómo sería su esposo si usted fuera más paciente y más amable? En lugar de hablarle fuerte o con palabras que no deberían, usar a una forma correcta. En Colosenses 3:2, hermanos, menciona el apóstol Pablo que parte de nuestra vestimenta es también esto, la amabilidad, el ser benignos, el procurar lo que es bueno para los demás. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. Necesitamos comprender que yo, si quiero que los demás, hermanos, se beneficien de mi crecimiento, bueno, necesito ser amable. Tengo que ser atento con los demás. Y eso es algo, hermanos, que no puedo yo dejar exento mi matrimonio. Si alguien necesita sus palabras amables, no es el vecino. Si alguien necesita hablar con propiedad, escuchar que se habla con propiedad, no son solamente los demás. Mayormente, hermanos, fíjese nada más, cuando usted habla a su cónyuge con palabras pacientes y amables. ¿Se imagina cómo va a ser su matrimonio? ¿Cómo sería? Soy atento y amable. Soy paciente y amable. Entonces, ya estamos comprendiendo por qué el matrimonio de repente no funciona como debería. No, porque pierdo la paciencia y porque no soy amable. Entonces, tenemos que venir a la Biblia, hermanos, para leer el manual de cómo funciona el matrimonio. ¿Qué tenía en mente Dios? Entonces, esto es lo que tenemos, lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Esto es lo que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos. Entonces, tarea para desde hoy en adelante, sea paciente. Sea paciente porque alguien le tuvo paciencia. Si usted no es paciente, la paciencia con usted se va a acabar. ¿Vale? Y sea amable. Use palabras amables. Sea bueno con los demás. Si
Si usted no es bueno, no va a reflejar la luz del Señor. Y eso es algo que va a dejar muy mal testimonio de parte suya. Muy bien, hermanos. Tenemos 7 minutos con 39 segundos. Gracias. Ahorita regresamos, hermanos.